el recorrido va a ser cronológico, empezando por los primeros 20 años y más o menos haciendo divisiones de unos 10 años. Los primeros 20 años, pues, de niñez y de adolescencia, y luego del año que cumplió 21 hasta el 31, la universidad, fundamentalmente, con algunas paréntesis, como veremos. Después, del 32 al 41, otros 10 años, el 32 fue su bautismo y a partir de ahí se empieza a dedicar a dar clases en un colegio y después los últimos 2 años en un instituto universitario. Y luego la cuarta etapa del 42, que entra en el convento hasta el 51, que es cuando muere. Entonces, eso va a ser más o menos el esquema y después, al final, un poco algunas ideas de cómo tratar de cómo entender ese progreso y cómo imitarlo. De su infancia hay bastantes cosas, pero bueno, sobre todo lo que llama la atención es que que tenía un carácter bastante reservado, como era más bien silenciosa, introspectiva, y eso le servirá mucho para la filosofía después. Pues estuvo en la escuela, era una chica tranquila, muy introspectiva, y con mucho interés por conocer la verdad, pero aquí también veremos una evolución, porque ese conocer la verdad la llevaba como a meterse mucho en sí misma y a querer conocer todo por sí misma, a no fiarse de otras fuentes, digamos, ¿no? De otras personas. De hecho, em, aunque no se rebeló contra la piedad de su madre, que era una judía piadosa, Edith era la hija, bueno, la número 11, aunque algunos de los hijos habían fallecido pronto, pero bueno, tenía bastantes hermanos. Su padre murió cuando Edith tenía 2 años y entonces la madre tuvo que cargar con la familia y con el trabajo y todo, pero era muy piadosa. Y entonces Edith no se rebeló contra eso y la acompañaba a la sinagoga, pero dice que a los 13 o 14 años tomó la decisión consciente de dejar de rezar, como diciendo, a mí esto de Dios no me cuadra o no sé cómo, no sé cómo entenderlo, ¿no? Pero mm, con esa edad ya, ya de algún modo se cortó con la religión y con Dios, ¿no? Mucho después comentó en alguna ocasión que justo después de volver a Dios, o sea, cuando dejó de hablar con Dios, dice que cortó con su judaísmo, pero al volver a Dios y al hacerse católica, ese judaísmo revivió en ella de alguna manera, ¿no? Al volver a Dios. Bien, entonces era la primera de la clase, eso sí, desde siempre. Incluso un tiempo se fue, cuando tenía unos 14 años, una hermana suya dio a luz por primera vez, entonces fue a ayudarla y estuvo casi un año con ella. Y entonces no fue al colegio en esa época, pero en cuanto volvió, a las pocas semanas ya se había puesto otra vez como primera de la clase, ¿no? Pues era muy inteligente, pero al mismo tiempo no era la típica lista que lo tiene todo para ella misma, sino que compartía todo lo que sabía, explicaba las cosas a los demás alumnos que estaban con ella en clase, como que ayudaba a otros en sus estudios, ¿no? Y de alguna manera tenía conciencia de que ser inteligente pues era positivo, pero no era todo, ¿no? Decía, de hecho, aún siendo niña, dice en su propia biografía, sí, aún siendo una niña pequeña, sabía que era mucho más importante ser buena que ser inteligente. Como diciendo, bueno, era lista, es inteligente y lo sabía, pero eso no le hacía creerse que era superior, sino que ayudaba a los demás y al mismo tiempo entendía que lo más importante era ser bueno, no ser inteligente. Entonces, a los 21 años entra a la universidad en Breslavia, que entonces era Alemania, ahora es Polonia. Pues al acabar la Segunda Guerra Mundial se cambiaron las fronteras y estudió alemán y psicología.
A ver, un momento que dice algo. Que se va a acabar la reunión en 10 minutos. Ah, No, bueno, es que no, entonces quiere decir que no, no sí, es que no premium. tienes, no es premium. Bien. Entonces lo que podemos hacer es, cuando se acabe, yo pongo en el chat un, bueno, no sé, intentamos volver a conectarnos y si no se conectara, yo pongo otra conexión y la volvemos y la continuamos. De No acuerdo. pasa nada. Entonces, estábamos en que va a la universidad, estudia alemán y psicología y algunos cursos de filosofía. Entonces dicen que un profesor suyo de psicología, ella estaba haciendo un trabajo que tenían que hacer y entonces estaba un poco decepcionada de la psicología, como era como que le parecía muy poco profundo, era todo muy descriptivo y todo. Y entonces un profesor suyo, sabiendo que tenía eso, cuando estaba haciendo el trabajo, le dio un ejemplar de Investigaciones psicológicas de Edmund Husserl, el tomo segundo, que es un tomo muy difícil. Yo le eché un vistazo hace años y no me lo leí, pero- porque es muy difícil realmente, ¿no? Entonces, Edmund Husserl es el fundador de la fenomenología y ella, cuando se leyó ese libro, pues le pareció que esto realmente era un método que ayudaba a conocer la verdad a través de la propia interioridad, pero abierta a los demás. Por eso, bueno, se lo leyó entero. Después de 2 años en la universidad, decidió irse a Gotinga con Husserl a trabajar con él. Entonces, dicen que cuando le presentaron a Edith Stein, Husserl, pues ella dijo inocentemente que se había leído el segundo tomo de las investigaciones psicológicas y dijo él, pero sin nadie que lo guiara, que la guiara o alguna ayuda y tal. No, me lo leí y me gustó mucho y tal. Y entonces dijo Husserl, yo esto lo llamaría heroico. El mismo actor, el mismo autor, perdón, decía, esto es heroico, ¿no? Entonces, em, claro, para ella la fenomenología era un método filosófico con rigor para comprender la estructura interna, digamos, de la conciencia humana y abierta a la realidad, abierta al mundo y a las otras personas. No era simplemente una introspección vacía, ¿no? O una introspección que se cerrara al mundo, sino que estaba abierta. Y por eso la búsqueda de la verdad, que ella, como era muy introspectiva ya, la había ido buscando por sí misma, con este método ve que puede sistemáticamente aplicarlo a distintas experiencias e ir sacando poco a poco cada vez más cuál es la verdad. Entonces, esto, de hecho, algunos de los estudiantes que estaban con ella decían que era una fenomenóloga nata, o sea que ese método le había venido perfecto, ¿no? Porque tenía un rico mundo interior, pero que apuntaba hacia el exterior y analizaba sus emociones, sus reacciones para descubrir su origen. Entonces aquí yo creo que vale la pena por lo menos conocer un poquito de esa fenomenología, de esa filosofía, que tiene como 4 pasos, digamos, de una manera muy simplificada, ¿no? Probablemente Husserl diría que esto es demasiado simplificado, pero no importa. Una es ver las cosas primero ante una situación, pues verlo sin prejuicios. Sin prejuicios, quiere decir, sin pensar en lo que ya sé sobre aquello o en lo que me han dicho, lo que he oído. No, sin prejuicios, simplemente analizar la experiencia en sí misma. Segundo, ver cómo yo mismo reacciono ante aquello. ¿Qué reacción me produce? Después, descubrir, digamos, la realidad misma, despejando todas las circunstancias alrededores, viendo cuál es la esencia de aquello, de si es una persona, de la persona, y luego contrastar con otros los resultados, por así decirlo. Para ilustrarlo, pues un ejemplo muy sencillito, ¿no? Pero me encuentro por la calle con alguien que está pidiendo dinero. Entonces, quizá la primera reacción podría ser
¿Cómo es posible que haya esta persona pidiendo dinero? El gobierno debería tener un sitio para que pueda ir gente que no tiene recursos o, o al revés, esta persona lo que tendría que hacer es trabajar. ¿Y por qué no trabaja, no? Es como echarle la culpa, ¿no? Entonces, lo primero es sin prejuicios, ver simplemente que es una persona que está pidiendo dinero. Segundo, cómo yo reacciono. ¿Debo mostrar interés o no? ¿Esto me conmueve o no? ¿O por qué no me conmueve? ¿O, o por qué sí me conmueve esta persona y a lo mejor no otra? ¿O lo primero que me viene es una reacción de miedo porque he tenido malas experiencias pasadas? Y después, el tercer paso, descubrir la realidad sin las circunstancias, ya decir, bueno, pero es una persona que tiene una dignidad, merece un respeto y a lo mejor necesita una ayuda. Mm, y por último, el contrastar con otro, pues también hablar con qué debería hacer en estas ocasiones y hablarlo a lo mejor con gente en la que podamos fiarnos. Es una cosa muy sencilla, ¿no? Pero esto lo aplican a muchas situaciones como más complejas o como más personales, ¿no? Como a una reacción ante una persona a la que quiero y que a lo mejor yo he hecho algo mal o ella hace o esta persona hace algo mal y yo me siento mal, pues digamos, eh, analizar las propias reacciones y saber, de alguna manera ayuda también como a controlarse y decir, ojo, que no me puedo dejar llevar por el primer perjuicio, por lo primero que se me pasa por la cabeza, tengo que saber aceptar las cosas como son, pero al mismo tiempo intentar conocerlas a fondo. Eso se ve que, especialmente en la relación con las personas, ella lo tenía como muy desarrollado y de hecho, cuando se plantea hacer la tesis doctoral, el tema que elige es el problema de la empatía, o sea, de cómo hacerse cargo de la situación y de los sentimientos del otro. Y eso primero analizando su propia interioridad. Y ese libro sí que me leí bastante del libro hace tiempo, porque es muy interesante de cómo analiza su propia interioridad y qué es el yo y cómo lo analiza desde distintos puntos de vista y después ya cómo es posible compartir con otro lo que yo llevo dentro. Y ella empieza su tesis doctoral con Husserl, estaba ya integrada en el equipo desde el principio, prácticamente, de los seguidores que tenía Husserl, de sus discípulos, y allí, mm, bueno, luego cuento algo más de eso, pero de repente corta, estamos en la Primera Guerra Mundial, y entonces se va de voluntaria a trabajar como enfermera en un hospital militar para los heridos de guerra que todavía estaba la guerra en marcha. Entonces, mm, también es algo muy llamativo como estando mitad de carrera universitaria, sabiendo que para las mujeres lo de la carrera universitaria entonces era bastante extraordinario y teniendo la posibilidad de estar con el fundador de la fenomenología y todo iba rodando, pues decide cortar y marcharse y se va a hacer de enfermera a un hospital militar. Está ahí como, bueno, unos meses, no llega a un año, creo, y después ya vuelve y continúa con la tesis. Pero también, como yo entiendo que estudiar la fenomenología, con la fenomenología, la empatía y cómo se sienten los otros y tal, como que le hizo ir creciendo también en una necesidad de ayudar al prójimo, de mirar al prójimo con ojos de cariño y eso le llevó a dejarlo todo, pero decir, bueno, tengo que poner en práctica también todo esto. Pero bueno, después ya volvió, continuó con su tesis y al mismo tiempo en el círculo de los discípulos de Husserl aparece Max Scheler y aparecen otros algunos de sus codiscípulos que se habían convertido al cristianismo, alguno incluso desde el judaísmo, y entonces eso le hace entrar en una dinámica de plantearse, digamos, la experiencia de la fe desde un punto de vista fenomenológico. Lo mismo que estudiaba la experiencia del amor desde el punto de vista fenomenológico o de la empatía, pues ahora se plantea delante de la fe y dice, bueno, ¿y esto de la fe, qué sentido tiene? ¿Qué es?
cómo, cómo funciona fenomenológicamente, según la propia interioridad y al mismo tiempo hacia una realidad externa. Entonces, todo eso le fue acercando a pensar en Dios, a plantearse el problema de Dios de nuevo, y luego le pasó una pequeña anécdota que no es ni siquiera anécdota, es algo muy simple, pero que termina diciendo que nunca pude olvidarlo. Lo leo tal como lo describe ella en un libro que tiene Vida de una familia judía, que en el fondo es su biografía. No, entramos unos minutos, perdón, el contexto es, va con unos amigos en 1916, cuando tenía 25 años, se va a la Catedral de Frankfurt, bueno, están en Frankfurt y van a visitar. Y entran y empiezan a ver la catedral, está vacía, bueno, van viendo las distintas cosas que había allí, y entonces dice, mientras mirábamos con respetuoso silencio, una mujer con una cesta del mercado entró y se arrodilló en uno de los bancos para rezar brevemente. Esto era algo totalmente nuevo para mí. A la sinagoga o a las iglesias protestantes que había visitado, solo se iba para los servicios. Pero aquí había alguien que interrumpía sus compras diarias para entrar en esta iglesia, aunque no había nadie más, como si estuviera aquí para una conversación íntima. Nunca pude olvidarlo, ¿no? Fue un descubrimiento de decir, hay gente que viene aquí a hablar con Dios personalmente, como a ver a un amigo, como si pasara por el lado de la casa de una amiga y la pasa, entra un momento a saludarla. Y eso como que le marcó mucho, es decir, bueno, y como estaba también dándole vueltas al mismo tiempo ya eh, a esa experiencia de la fe desde el punto de vista fenomenológico, pues se le quedó muy dentro. Pero bueno, después de eso, continuó con la tesis y unos años un poco más tarde, ya cuando tenía 31 o 32 años, sí, porque fue, no sé si tenía 31 o 32 porque el cumpleaños le caía por ahí cerca, pero estaba con unos amigos y entonces un matrimonio que conocía mucho también porque estaban dentro del círculo de Husserl y que pasaba algunas temporadas con ellos en verano. Entonces se había ido con ellos, estaba viviendo allí con ellos una temporada y tuvieron que salir los dos, y entonces se quedó sola una noche por lo menos en aquella casa. Entonces se puso a mirar a ver qué tenían en la biblioteca y de repente encontró la biografía de Santa Teresa de Ávila, la autobiografía, el libro de su vida. Entonces empezó por la noche a leerlo y fue incapaz de dejarlo. O sea, se la terminó toda en una noche. Y por la mañana ya, al amanecer, que se había terminado el libro, concluyó, pues, cuando contaba esto después en su biografía, me dije a mí misma, esto es la verdad, esta es la verdad. ¿Y qué es lo que descubrió? Porque claro, hasta ahora iba buscando la verdad, pero una verdad que está un poco descarnada, aunque ya con esa preocupación de la empatía, con esa preocupación por los demás, etcétera. Pero lo que descubrió en el fondo fue el amor de Dios. O sea, si uno lee la biografía de Santa Teresa, es que está el amor de Dios por detrás todo el tiempo, constantemente. Y va describiendo todo como ella misma va descubriendo ese amor de Dios, ¿no? Entonces, lo que descubrió es una realidad más profunda, una verdad más profunda, que es que Dios nos ama. De hecho, más tarde escribió, aunque no está relacionado directamente con este suceso, pero indirectamente mucho, dice, no aceptes nada como verdad si carece de amor. Y no aceptes nada como amor que carezca de verdad. La verdad tiene que ir acompañada del amor y el amor tiene que ir acompañado de la verdad. No puede ser fundada en una mentira. Entonces, eso mismo que la fenomenología le había llevado a analizar su interioridad y a descubrir el propio yo y la relación con los demás y el problema de la empatía, y poco a poco pensar que también Dios podía ser un tú con esa experiencia de la Catedral de Frankfurt, pues de repente
todo toma sentido. Y, y vio que Dios estaba no solamente en el mundo, sino que estaba activo en su propio interior, en su vida, en su alma. De hecho, hay un poema que escribió más adelante al Espíritu Santo que dice, tú que estás más cerca de mí que yo misma, que eres más íntimo que mi propio corazón, y sin embargo, elusivo, inconcebible, más allá de todo nombre, Espíritu Santo, amor eterno. La poesía es más larga, pero esta parte como diciendo que estaba ya dentro de ella Dios, Dios mismo, el Espíritu Santo. Es muy parecido al descubrimiento que hizo convertirse a San Agustín, porque también él iba buscando la verdad y hay un momento en el que se da cuenta de que está dentro de él. Y entonces tiene unas frases, unos párrafos en su vida, digo, en sus confesiones, el título del libro de su vida es Las Confesiones de San Agustín, que son muy bonitas, porque además empieza diciendo, Cero te amavi, tarde te amé. Y luego dice, pulcritudo tan antigua y tan nueva. Belleza, pulcritud es belleza. Tarde te amé, o sea, he llegado tarde a amarte. Belleza tan antigua y tan nueva. Claro, llamar a Dios belleza no es que sea la manera más habitual, pero para él eso era como lo más profundo. Él iba buscando la verdad, pero además relacionado con la belleza. Y eso es lo que le llevó a encontrar a Dios dentro de sí mismo. Y entonces dice, yo te buscaba fuera y tú estabas dentro, hasta que entonces gritaste, rompiste mi sordera y te descubrí dentro de mí. Eso le pasó un poco también a Edith Stein. Después, en pocos meses se preparó y fue bautizada. Si esto fue, no sé si sería agosto o septiembre, y se bautizó el 1 de enero siguiente. Entonces, bueno, en su parte profesional, digamos, en ese momento ya tenía la tesis, ya tenía el doctorado y, pidió plaza como profesora en algunas universidades, pero fue denegada por ser mujer, simplemente porque no había mujeres todavía que pudieran tener una cátedra o que pudieran ser profesores universitarios. Como ayudantes sí, pero nada más. De hecho, la carta de Husserl de recomendación dice, si se puede abrir la academia para mujeres, yo recomiendo a esta mujer que realmente vale la pena, etcétera. Pero siempre con el sí, porque no era algo normal. De hecho, más adelante sí que se va abriendo y en parte también por su propio trabajo, porque ella también se preocupó mucho de fomentar el que la mujer pudiera también eh, tener las puertas abiertas en la academia. Entonces, cuando se le negaron la habilitación para enseñar en la universidad, decidió, bueno, le ofrecieron en otra ciudad, en Speyer, ir a dar clases en un colegio de niñas y al mismo tiempo tenía el noviciado me parece que eran dominicas, y entonces se fue para allá y se dedicó a dar clases durante 8 años en un colegio de niñas, pero que, digamos, que ya empezó a ser conocida también por grupos que fomentaban el papel de la mujer en la sociedad, que todavía no tenía, por ejemplo, derecho a voto en Alemania. Y también estaba ella muy interesada en el tema de la educación, entonces daba muchas conferencias. Al mismo tiempo, tradujo al alemán y comentó Cuestiones Disputate de Veritate de Santo Tomás, o sea, las cuestiones sobre la verdad desde el latín, porque había aprendido latín porque le gustaba el latín, porque le parecía que era como un idioma riguroso gramaticalmente, pero ningún otro motivo. Y luego le sirvió, se ve que Dios le puso ese interés por algo, y eso le sirvió para traducir a Santo Tomás. Y entonces, bueno, todo eso lo hizo en esos 8 años siguientes y un poco más, pero con dos complementos importantes. Uno es que pasaba horas de oración delante del sagrario.
Claramente fue un crecimiento en amor de Dios desde el bautismo constante. Y por otro lado, o sea, ya estaba trabajando para dar clases a niñas, atendía mucho a las niñas y procuraba hacerles crecer, daba clases también bueno, y tenía mucha confianza con ella, pero además se iba por la ciudad y visitaba a los pobres que iba encontrando, les ayudaba, incluso en Navidad preparaba un montón de cestas de regalo para, para los pobres, no decía, también para algunos amigos, pero sobre todo para los pobres que tenía, que ya conocía. Un poco más adelante escribirá, el amor de Cristo no conoce límites, no se detiene, no teme la fealdad ni la suciedad. Cristo vino por los pecadores y no por los justos. Y cuando el amor de Cristo vive en nosotros, hacemos como Él y seguimos a la oveja perdida. Pues ese buscar la oveja perdida y no, bueno, y tener en mucho a toda persona, la dignidad de cada persona, es algo que en lo que también fue creciendo. Y en el ayudar a los pobres, en el descubrir a Cristo en los pobres. Otros también hay, digamos, dan descripciones. Hay una, una descripción muy graciosa de un poco más adelante de cuando entra al convento de una de las que entró al convento con ella. Pero bueno, de eso lo leeré después. Pero en este hay testimonios también de las mismas niñas que las que dio clases, como una persona siempre disponible, muy equilibrada, muy serena, que no se molestaba por nada. Por otro lado, mantuvo el contacto con el mundo académico con esas traducciones de Santo Tomás y al mismo tiempo, como daba muchas conferencias, pero también había algunos de los filósofos que le animaban a volver a la academia. Y entonces, bueno, intentó volver a tener un puesto universitario cuando ya tenía 40 años. O sea, se bautizó cuando tenía 32 y a los 40, después de 8 años, pues ya le fueron convenciendo y se decidió a ir otra vez a intentar ir a la universidad. Pero ya estamos en 1931 y entonces ya empezaban a abrirse las universidades a mujeres, pero empezaban a cerrarse a los judíos. Y esta vez no obtuvo la posibilidad de tener un puesto en una universidad pública por ser de origen, por ser judía. Y en cambio, un instituto católico que sí, en Münster, que la contrató y entonces pudo volver a la academia en ese instituto, pero solo estuvo como 2 años, porque a los 2 años, en 1933, ya prohíben a los judíos tener puestos de enseñanza. Entonces, la tienen que despedir por esa ley antisemita. Después, llegamos ya a los 42 años, 2 años de trabajo en este instituto, y entonces ella ya decide hacerse carmelita. Ya lo deseaba desde hacía tiempo, pero todavía su director espiritual no le dio permiso porque le decía que la necesitaban también en otras cosas, ¿no? Y sin embargo, bueno, ella perseveró en eso y al final decidió ya entrar cuando le echaron bueno, le echaron, no pudieron seguir contratándola en este instituto, decidió que quería meterse ya en el convento. Pero claro, tenía ya 42 años. Entonces, las novicias que entraban, pues tenían 18, 19, 20 años, eran muchísimo más jóvenes. Y, entonces, mm, lo que más destaca en este periodo es su humildad. O sea que con 42 años, entrar en un convento con niñas que tenían la mitad de la edad que ella o menos, y sin embargo, mm, obedecía todo lo que decían, estudiaba todo lo que le daban, y incluso se ve que tenía un gran afán de seguir aprendiendo. Muchas de las cosas que les explicaban, ella ya las sabía, pero sin embargo, sigue ahí aprendiendo. De hecho, comenta una de estas novicias que entró con ella, que ellas, bueno, ya veían que era más mayor, pero no sabían quién era. Se fueron enterando poco a poco de su historia, se fueron enterando poco a poco de quién era
y de que tenía un hijo judío y que era una eminencia de la filosofía. Pero al mismo tiempo cuenta esta misma novicia que recuerda que pasaban muchos momentos muy alegres. O sea, había un tiempo que tenían dedicado a la recreación y en ese tiempo se reían un montón. Y especialmente dice esta que lo que más, mm, que lo que más les hacía... espera un momento que Vicky dice que no le ha funcionado el link. No sé si... em, que lo que más le hacía reír, y dice ella, que a veces reía hasta las lágrimas, es cuando le hacían un chiste sobre ella misma. Y parece que de vez en cuando le hacían algún que otro chiste porque le salían cosas mal, especialmente las que tenían que ver con el cuidado de la casa y cosas materiales que no estaba muy acostumbrada, pues eso como que le hacía mucha gracia a ella misma. Que eso denota una humildad muy fuerte, el ser capaz de reírse de uno mismo. Después dice, o sea, tuvo una vida que le fue llevando poco a poco hacia el holocausto, hacia la cruz de Jesús, de hecho. Dice que la primera vez que entendió un poco sobre la cruz es cuando una amiga suya, judía conversa, también casada con uno que también era uno de los seguidores de Husserl, pues mm, él fue a la guerra y justo en el año 17 murió en la guerra. Y entonces la mujer le pidió a Eisenstein que le ayudara a organizar los papeles que tenía su marido. Y entonces, pues se fue para allá y estuvo con ella un tiempo y cuenta que le sorprendió mucho la paz y la serenidad con la que llevó la muerte de su marido, porque se ve que era una mujer con fe. Dice, fue mi primer encuentro con la cruz y con el poder divino que concede quienes la llevan. Por primera vez veía con mis propios ojos a la Iglesia nacida de los sufrimientos de su Redentor, triunfante sobre el aguijón de la muerte. En ese momento se derrumbó mi incredulidad y Cristo brilló en mí, el misterio de la cruz. Es como el primer momento fuerte en el que empieza a creer en Dios de nuevo, pero además en un Dios que es, que es Jesús, ¿no? Después, un poco más adelante, ya antes de entrar en el Carmelo, dice, hablé con el Salvador para decirle que comprendía que era su cruz la que ahora se ponía sobre el pueblo judío. Y aquí empieza como a tomar un poco más conciencia de que ya va a tener que hacer algo por ese pueblo judío. Que los pocos que lo entendían tenían la responsabilidad de llevarla en nombre de todos y que yo misma estaba dispuesta a hacerlo si él solo me mostraba cómo. Salí de ese rato de oración con la convicción interior de haber sido escuchada, aunque sin saber aún qué significaría para mí llevarla. Unos años más tarde, ya 3 años antes de morir, escribió su testamento y ahí escribía, ya ahora acepto la muerte que Dios ha dispuesto para mí en total sumisión y con alegría como su santísima voluntad para mí. Pido al Señor que acepte mi vida y mi muerte, para que el Señor sea aceptado por su pueblo y que su reino venga en gloria, para la salvación de Alemania y la paz del mundo. Pues está ofreciendo su propia vida con total sumisión, acepto la muerte que Dios me ha dispuesto para mí, con total sumisión y con alegría. Y dice, pido que el Señor acepte mi vida y mi muerte para que sea aceptado por su pueblo, para que Jesucristo sea aceptado por el pueblo judío. Segundo, para que su reino venga en gloria, la venida del reino de Cristo, de Dios. Tercero, para la salvación de Alemania, porque era alemana y se sentía alemana, a pesar de todo lo que estaba ocurriendo. Y cuarto, para la paz del mundo. Pues ese sentido de que su vida era una expiación con esos cuatro principales
motivos, es cada vez más profundo. El 2 de agosto del 42 fue arrestada junto con su hermana, que también se había convertido, era también católica, y al salir del convento, las dos se le oyó animar a su hermana diciendo, ven, vamos por nuestro pueblo. El día 2 de agosto pasó eso, el 7, bueno, hasta el 7 estuvieron en un campo de concentración en Holanda y después del 7 llevaron a todos los judíos católicos a Auschwitz y fueron asesinados en el día 9, ¿no? Y en otro poema también decía un poco que encaja muy bien con esto, finalmente, al final de un largo viaje, ¿quién puede comprenderlo? Soy tuya por siempre jamás. Te dignas inclinarte sobre la más pequeña de tus criaturas, te acercas a mí. Entonces, ¿cómo imitarla? Pues yo creo que el secreto de su mejora constante fue la oración. La oración que la llevó al amor de Dios y después el amor de Dios y la oración que les llevó a crecer en querer amar cada vez más a Dios y a través de ese amor de Dios a los demás. Comprendió de una manera particular, y esto me parece que nos ayuda a todos, que todo puede orientarse a Dios. A pesar de estar en un convento, de meterse en un convento después, pero entiende que todas las realidades pueden llevar a Dios. Para aquellas almas benditas que han entrado en la unidad de vida en Dios, todo es uno. Descanso y actividad, contemplar y actuar, silencio y hablar, escuchar y comunicar, entrega en amorosa aceptación y un derramamiento de amor en cánticos de alabanza. Que todo puede alabar a Dios, todo lo que hacemos, pero con esa previa para aquellas almas benditas que han entrado en la unidad de vida de Dios. Y luego también dice la construcción del reino, ¿cómo se construye el reino de Dios? Dice, la obra de la salvación tiene lugar en la oscuridad y en el silencio. En el diálogo silencioso del corazón con Dios se preparan las piedras vivas con las que crece el reino de Dios. Se forjan en ese diálogo los instrumentos elegidos para la construcción. Como decir, las piedras para construir el reino de Dios tienen que salir de la oración personal, de la cercanía con Dios. Ujú. Viendo toda la evolución de su vida, mm, uno podría pensar, si no conoce esto, pues que al final fue una pena que su vida fue truncada a los 51 años, cuando hubiera podido hacer muchas más cosas. Pero no es así. O sea, en realidad fue una culminación, fue el punto más alto de una progresiva entrega total al amor de Dios en unión con la cruz de Jesús. Entonces, es como decir, todo eso ha ido creciendo hasta el clima, hasta el más alto, y aquí veo que se me ha hecho de noche a mí, no me he dado cuenta. Sí, y yo voy a apagar el ventilador porque Bien. hace ruido. O sea que su muerte no fue como un final de qué le vamos a hacer y ya está, sino fue un clímax, fue la parte más alta, la culminación de una entrega total de amor de Dios. Y el Señor aceptó esa entrega y con esa entrega de su vida, en las cuatro intenciones que puso en su testamento por la que daba su vida, pues seguro que influyó mucho más que lo que hubiera podido influir viviendo después. Las cuatro son que el Señor acepte mi vida y mi muerte para que el Señor sea aceptado por su pueblo, para que el pueblo judío acepte a Jesús, para que venga su reino en gloria, para la salvación de Alemania y para la paz del mundo. Pues influyó mucho más ofreciendo su muerte de lo que podía haber hecho en el resto de su vida. Y con esto yo concluyo. Para ti es nuevo, pero acabas de llegar. Pero bueno, ya os lo mandaré, ¿no? Sí, Yo la verdad es que conocía un poco los rasgos generales de la vida de Einstein, pero, pero me ha ayudado mucho preparar todo esto y dar también esa conferencia, porque me parece que tiene una profundidad filosófico-teológica y experiencial que es muy
es muy bueno leer cosas de ella porque realmente eh, es muy universal. El Ujú, parte también por eso, por ser judía y llegar al cristianismo, tiene una visión como muy amplia y al mismo tiempo muy profunda por la filosofía, que, bueno, que ayuda mucho a entender la vida cristiana y cómo compaginar la oración con la ayuda de los demás, etcétera. No, simplemente una cosa que he dicho al principio, pero que me parece que encuadra muy bien en digamos, en esa asociación de hebreo-católicos, es que es patrona de la asociación también, y es que cuando fue beatificada, bueno, fue beatificada por Juan Pablo II y después canonizada. Entonces, en la homilía de la canonización habló de ella como mm, a ver, sí, en la plaza de San Pedro puedo presentar solemnemente al mundo entero a esta inminente hija de Israel y fiel hija de la Iglesia como santa, uniendo las dos cosas juntas y en camino de santidad. Pero luego además utiliza esa expresión de por ser judía, no dice por ser de origen judío, sino por ser judía. Edith ujú. Stein fue llevada con su hermana Rosa, que también era judía y católica, y muchos otros judíos católicos de los Países Bajos al campo de concentración de Auschwitz, donde murió con ellos en las cámaras de gas. Judíos católicos es una expresión que hay algunos católicos que te dicen, no, si es judío, si es católico, ¿no? Sí, sí, Pero San Juan Pablo II la usó y además en un momento muy solemne. O sea que ujú, realmente hay un apoyo muy claro. Hay que fomentar esa identidad judío-católica o hebreo-católica, que quizá para algunos, especialmente para judíos, les puede sonar un poquito mejor que judío-católica. Mm, me parece que vale la pena porque es que realmente es hacer justicia a la realidad, por un lado, ujú. y por otro lado es entender que es que todos mm, provenimos del judaísmo y Exacto. que no es algo nuevo. De hecho, ella misma explica que retomó su judaísmo o floreció su judaísmo cuando volvió a creer en Dios y que fue creer en Jesús y se hizo católica. Muy Y bien. aparte es una cultura, o sea, también, no nada más Sí, es una religión, es la cultura que traen ellos sí, desde... sí, sí. A mí me gusta más como una herencia, porque una cultura, digamos, es prácticamente lo mismo, pero muchas veces hay gente que entiende cultura como algo separado de la religión. Ah, sí, Hay gente que lo entiende como el arte, como tal. No, o sea, está cultural, digo, la religión es parte claro. de lo que han transmitido. Así como no podemos decir que, me parece a mí, que con un musulmán tengamos cosas en común en cuanto a la religión. Bueno, sí, un solo Dios y tal, pero bueno. Pero es que con un judío tenemos toda la base, la misma. Es la misma, que no es solamente cultural en el sentido de apartada de la religión, sino también la misma religión. Las oraciones, las mismas celebraciones de las fiestas y todo pueden llevar a Dios. Ujú. Llevan a Dios. Muy bien. Pues Ujú. yo creo que ya lo podemos dejar. Bueno, puedo contar una pequeña anécdotilla más que leí en el libro de su biografía, porque antes de que se corte esto, quedan 4 minutos y medio. Muy brevemente, es lo que parece que debió ser la última conversación que conocemos de ella, porque desde Holanda los llevaron en un tren en que estaba en un vagón cerrado y no tenían, bueno, estaba en condiciones horribles. Entonces hicieron una parada justo en Breslau, en su ciudad, y pararon justo al lado de un tren que iba hacia el frente de Rusia. Entonces uno que iba a ir como conductor de camiones, pues estaba allí en el tren y vio que otro tren paraba, abrieron las puertas como para ventilar un poco con los soldados, entonces vieron que eran judíos, que estaban sentados ahí en el suelo, como podían, pero también que había un olor malo, y entonces dice este que de repente vio una mujer vestida de monja y que, claro, no conocía él para nada,
pero que después de 2 años se encontró un artículo en el que aparecía ella y vio su foto y dice, era esta. Total, que Mm, apareció ella ahí, pero como los trenes estaban muy cerca, pues podían hablar, ¿no? Y entonces ella lo vio que ponía mala cara a él eh, al abrir las puertas por el olor y dijo, sí, aquí esto es horrible, no tenemos ni sitio donde ir a hacer las necesidades. Y entonces, eh, comen- bueno, en un momento después dijo, miró hacia la ciudad y dijo, esa es mi ciudad, esa es mi casa, pero no voy a volver a verla. Y entonces él preguntó, ¿por qué no? Porque vamos hacia la muerte. El tipo, él no sabía nada, ¿no? De hacia dónde iban, entonces, pero ella sí, ¿no? Y entonces preguntó, ¿y lo saben los demás? Y ella dijo, no, pero es mejor que no lo sepan. O sea, ella ya tenía muy claro dónde iban, pero muchos de los otros no sabían cuál iba a ser el final de su viaje. Y ya, bueno, y terminó, le ofreció si querían darle algo de comer y tal, pero había otros por allí que se rieron de él. Entonces ella dijo, no, no, no me des nada, que no vale la pena. Pues eso posiblemente fue su última conversación, pero claro, no sé, imaginársela en esa situación y estar ahí de pie al lado de la puerta, hablando con el de al lado, digo, con el del frente, claro, todo el mundo estaba en una tensión y estaba bien destrozado todo el mundo, pues ella no. O sea, tenía una entereza y un dominio de sí muy notable. ujú. Muy bien, pues nos tendremos que despedir. Bueno, pues un saludo. Ujú. Saludos, saludos Andrés. Sí, hasta luego. Bueno.